Hablaron la permanencia de 18 chalés prefabricados y el retranqueo forzoso de otros 4 al amparo de esta norma. La aprobación de la ley por parte del Parlamento israelí ha sido condenada ampliamente por la comunidad internacional porque pone en peligro la solución de los dos estados al conflicto israelí-palestino. Y justamente, doña Laura, para hablar de este tema, ya nos acompaña esta mañana en la mesa Jorge Barrientos, coordinador de Cátedra de Medio Oriente de la Universidad de Costa Rica. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre que se habla de este tema, es un tema sumamente complejo y quizás me gustaría abordarlo primero por este lado. No es una posición monolítica de Israel este tema, hay diferentes interpretaciones, se habla mucho siempre de la posición del gobierno israelí, de apoyar los asentamientos, hay también la posición de este tribunal que pidió que se quitaran a un asentamiento en particular. ¿Por qué se da esta discusión a nivel incluso interno en Israel? Y a pesar de que a nivel internacional se tiene la imagen de que este país pues apoya los asentamientos en territorio palestino. Buenos días. Sí, claro, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por el espacio para poder discutir estos temas tan importantes en la cuestión de la geopolítica internacional, ¿verdad? Y básicamente, digamos, pues en Israel y en el Estado contemporáneo israelí hay diferencias, ¿verdad?, políticas, ideológicas y de partidos políticos. El gran problema actual es que quien gobierna es la derecha, digamos, más conservadora y es una derecha bastante, digamos, agresiva contra la comunidad palestina. En ese sentido es el partido Likud del presidente Benjamín Netanyahu. De tendencia sionista. Totalmente tendencia sionista, claro. Recordemos, el movimiento sionista es una agrupación que nace a finales del siglo XIX, con Theodor Herzl a la cabeza, en 1897, y a partir de ahí tiene como objetivo, después de la Primera Guerra Mundial, poder recuperar lo que ellos dicen, recuperar lo que fue su territorio en la época antigua, ¿verdad?, el periodo antiguo de la historia. Si tiene fundamento o no es otro tema, esa justificación de si les pertenece o no ese territorio prometido por Dios, etcétera, ¿verdad? Hay todo un fundamento religioso, pero el asunto, el punto contemporáneo, actual del siglo XXI es justamente que siguen insistiendo en que el territorio les pertenece y están tratando de aplicar todo tipo de medidas legales e ilegales para poder apoderarse del territorio palestino. En esa perspectiva, digamos, hay una gran problemática y es justamente que incluso la Organización de las Naciones Unidas, la comunidad internacional y el presidente Barack Obama el año pasado criticaron bastante este tipo de prácticas ilegales, abusivas y totalmente arbitrarias de parte del gobierno Likud de Netanyahu. Construir viviendas. Construir viviendas en territorio palestino. Jorge, sí. porque eso es como decía César, vamos a ver, una de cal y otra de arena, como que en un momento critican, a ver, esa fue una resolución del Parlamento que critica la construcción, es así, ¿verdad? Más bien apoya legalmente la construcción de asentamientos, pero hay un la tribunal. Demolición. Los magistrados ordenaron la demolición antes de 15 meses de 17 casas. Correcto. Y después el Parlamento, exacto, por un lado está el y por Parlamento, otro el Parlamento avala la construcción de más casas. Correcto. ¿Cómo se puede leer esto en momentos en que lo que antecedió fue la resolución de las Naciones Unidas que criticaba o condenaba la construcción de casas? ¿Y por qué resuelve esto el Parlamento allá en Israel, el Parlamento israelí? Porque lo resuelve, es que como se pronuncia es la Knesset, ¿cómo se...? Sí, la Knesset, que es el Parlamento. ¿Por qué resuelve esto cuando los magistrados dijeron que más bien se demolieran casas? ¿Se sienten envalentonados por yo creo que posición del presidente Donald Trump? Sí, claro, ese es el punto, digamos. Yo creo que hay una coyuntura actual bastante favorable al movimiento sionista y a Netanyahu y al partido Likud en su objetivo de seguir dominando y gobernando en la región y en el caso israelí. Y esto tiene que ver justamente, están envalentonados con Donald Trump, quien había prometido de antemano durante la campaña que él iba a apoyar al movimiento de Netanyahu en sus propósitos de seguir dominando el territorio palestino, ¿verdad? Recordemos que toda esta cuestión de los asentamientos inicia en 1967 con la Guerra de los 6 días, ¿verdad? Esta cuestión de la Guerra de los 6 días del año 67 fue la que marcó el punto de construcción de asentamientos en todo el territorio de Cisjordania, principalmente la Franja de Gaza, pero el que se ha visto más afectado es Cisjordania, al norte de lo que era Palestina originariamente en 1948,
y que después de 1948 sistemáticamente no han ido desapareciendo, al punto de que, perdón, que ando un poquito afectado, al punto de que hacia, digamos, 1982, la primera intifada, 1987, de lo original que le correspondía al territorio palestino, que era el 46%, hoy en día estamos hablando de un 26, 27%, que es lo que queda de territorio palestino, ya sea porque en cada guerra Israel quita más territorio, en cada conflicto que ha habido desde 1948, cada una de esas guerras la ha ganado siempre Israel, ya sea porque lo quita después de un conflicto militar, o ya sea por la política de los asentamientos, que es comprarle tierras a palestinos empobrecidos, que es sacar a la fuerza a los palestinos, destruirles las casas, destruirles las viviendas, las cosas que tienen allí, y meterse por la fuerza. Entonces, en ese sentido es donde estamos con una seria problemática, ¿verdad? ¿Qué ve Jorge Barrientos? ¿Qué ve en este momento pueda suceder de paso, de cara a los próximos meses? ¿Qué pueda realizar, digamos, qué puede suceder con el apoyo del gobierno estadounidense en esta ocasión? No tanto como si lo tenía no tanto como cuando se dio con el gobierno de Barack Obama. Sí, claro, ya ha habido entre Netanyahu y Trump relaciones muy cercanas, ¿verdad? Ha habido coqueteos. De hecho, Netanyahu ahora recientemente coqueteó con Trump y dijo, apoyamos abiertamente la cuestión el muro en México, ¿verdad? Después México le pide, el presidente Peña Nieto le pide que rectifique, que se disculpe con la comunidad mexicana, con el país, con la nación mexicana, y Netanyahu se va por atrás, ¿verdad? Salió el presidente. Que tiene que salir es el presidente, ¿verdad? Entonces eso fue ya una forma de coqueteo y de, digamos, apoyar la política de muros, de divisiones, de odios entre los pueblos, ¿verdad? Básicamente, Netanyahu dice, bueno, nosotros tenemos un muro con Palestina, entonces no le veo ningún problema, todo lo contrario, apoyamos que ustedes sigan construyendo el muro en la frontera con México, ¿verdad? Así como está la situación actual con el apoyo del gobierno de Trump, ¿hay alguna posibilidad de que la política israelí, por lo menos oficial, cambie en los próximos años o seguiremos viendo esta situación donde los asentamientos van a seguir dándose de manera legal o ilegal, a pesar de la oposición que hay incluso dentro del mismo Israel? Sí, claro, bueno, eso va a depender bastante justamente de la política estadounidense de apoyo a Israel y de legitimar esa política y esas iniciativas de quitar territorio por la fuerza con los asentamientos. Ya desde 1982, imaginen ustedes que habían más de 50 asentamientos en Cisjordania. Hoy en día prácticamente podríamos hablar de que existe más o menos una población de más de 500,000 de judíos viviendo en Cisjordania por la fuerza, ¿verdad? Es decir, que estamos hablando de que Cisjordania y la Franja de Gaza son los territorios que le corresponden a Palestina según, digamos, la partición de 1948 y según otro elemento que fue bastante complicado, según las fronteras que se trazaron después de la guerra de 1967, ¿verdad? Que fue ya una guerra que afectó muchísimo y directamente a Palestina. Entonces, a pesar de toda esta cuestión, además, encima le ponemos el asunto de los asentamientos, eso va a complicar más. Siempre y cuando se mantenga Netanyahu en el poder y tenga tanta legitimidad y tanto apoyo dentro de la nación israelí, va a mantener esta política agresiva de seguir construyendo asentamientos. Eso es lo que preocupa a la comunidad internacional y preocupa a la comunidad árabe, principalmente a la población palestina, que se ha visto afectada directamente, además de que también recordemos que en Cisjordania y en Gaza, Israel mantiene siempre bloqueos a la economía, mantiene control sobre el agua, mantiene control sobre la electricidad, mantiene control sobre lo que se enseña, lo que se educa en las escuelas y colegios, mantiene control sobre la salud, servicios de salud y servicios básicos en general. Entonces, esto es lo que puede estar afectando seriamente a la población palestina y evidentemente es una violación directa a los derechos humanos de la población palestina, principalmente en Cisjordania, donde las noticias desde finales del año pasado y este año han estado informando de esta forma agresiva y forzosa de meterse al territorio de Cisjordania a construir asentamientos de manera ilegal. Me parece que la posición de Estados Unidos siempre ha sido muy constante a través de los años de apoyar
a los gobiernos sucesivos de Israel. Hubo un quiebre en diciembre, justamente al final de la administración Obama. Este quiebre podría volver a retomarse por parte de un ala, digamos, política de los Estados Unidos, eventualmente después de que pase el gobierno de Trump, porque parece que con Trump se va a mantener esta política tradicional de Estados Unidos. ¿Podría eventualmente esta posición, que parece marginal en este momento, tomar fuerza en el futuro en Estados Unidos? Claro, digamos, ahora el problema es cuántos años va a estar Trump, ¿verdad? 4 u 8 años. Lamentablemente, dentro de la cultura política estadounidense pareciera que hay, a pesar del desgaste que ha tenido, digamos, en cierta medida, hay un apoyo a Trump, porque yo creo que ese populismo de la derecha estadounidense ha calado muy profundo en la clase trabajadora. Parece mentira, pero la clase trabajadora apoyó muchísimo las posiciones de Trump, y pareciera que pues Trump está legitimado en este sentido. Y a nivel de política internacional, pues lo que preocupa también es su relación con Rusia, a ver hasta qué punto va a tener siempre legitimidad para poder apoyar a Israel en la construcción de asentamientos, en su política de control total en el territorio palestino, de estos servicios básicos que la población requiere, etcétera, bloqueos económicos. Entonces, pareciera que es delicada la situación, y yo diría que con Donald Trump es nada promisorio, digamos, lo que viene a futuro para el pueblo palestino. ¿Cómo puede entender uno que los magistrados en Israel digan una cosa? Es decir, claro, me van a decir la independencia de poderes, tal vez, claro, pero ¿cómo van a unirse esas dos visiones? O sea, esto va en el sentido de qué tanto apoyo tienen las medidas de Netanyahu de seguir construyendo asentamientos en Cisjordania, que es, como usted decía, al trazarse el territorio pertenece a Palestina, son territorios de los pueblos árabes finalmente, claro. Y por otro lado, que haya posiciones como las de los magistrados, los tribunales máximos en Israel, que consideran lo contrario, que más bien es condenable seguir la construcción de viviendas en territorios que ya fueron trazados y que pertenecen a Palestina y no a Israel. Uno se pregunta cuál es el porcentaje de israelíes que no están a favor de estas políticas. Porque Netanyahu sigue estando en el poder, y desde hace muchos años. Siguen ganándose. Sí, bueno, y el movimiento sionista es muy fuerte y tiene bastante apoyo dentro de la población israelí. Uno, por supuesto, que conoce grandes intelectuales del mundo contemporáneo que han estado totalmente en contra del movimiento sionista, siendo ellos de origen judío, ¿verdad? Y en Israel pues existen partidos de diferentes tendencias político-ideológicas, ¿verdad? Evidentemente el partido Likud, con Netanyahu a la cabeza, tiene mucha fuerza y mucha legitimidad. Recientemente, creo que desde 2006 tomó una fuerza increíble, y en ese sentido también pues han habido otras derechas un poquito más moderadas que han gobernado, pero también bajo una perspectiva digamos, su ideología sionista de mantener una política de control sobre el territorio palestino, siempre con la justificación de que hay que tener controlados a los palestinos por el tema del terrorismo que pueda aplicar movimientos de resistencia en esta región, ¿verdad? Principalmente Hamas, que es el que está en Gaza desde el 2005, y está ahí porque el pueblo lo eligió justamente producto de la violencia de Estado y del terrorismo de Estado que Israel les ha aplicado. Entonces, ¿qué es lo que responde la población en Gaza? Bueno, vamos a nosotros escoger a un gobierno fuerte que nos defienda, ¿verdad?, con el brazo armado de Hamas y el brazo político, que es el que hoy en día está allí gobernando. Entonces, en ese sentido, creo que es preocupante, sí, la política de Netanyahu y el partido Likud, pero sí, por supuesto que hay centro izquierda, pero sigue teniendo hay izquierda mucho socialista. Apoyo. Claro, sigue teniendo legitimidad. Sí. Esto es sumamente aplaudido por la población claro, israelí. Porque aquí el tema siempre es, bueno, Palestina, ya sea desde Gaza o desde Cisjordania, lanza un par de cohetes que cayeron en una cancha de fútbol y no mataron a nadie, o mataron a 2 israelíes, lo cual no se justifica de ninguna forma tampoco, ¿verdad? No lo podemos justificar ni legitimar. E Israel entonces reacciona con muchísima mayor fuerza, muchísima mayor violencia, y asesina a 300 ciudadanos palestinos en venganza. Entonces la gente en Israel se siente segura con ese tipo de prácticas, dice, bueno, aplaudamos ese tipo de medidas militares y de control sobre la población palestina para obligarlos a dejar de lanzar cohetes o a dejar de estar en un movimiento, digamos, de resistencia. Recientemente, el año pasado, algunos pensadores y contemporáneos pensaron que estábamos al frente de una tercera intifada, ¿verdad? La primera fue en el 87, después hubo una en 2001, 2002, y se pensaba que, producto de la violencia con la que actúan las fuerzas militares israelíes y producto de las políticas agresivas de Netanyahu, se iba a organizar una tercera intifada.
sí hubieron grandes protestas porque efectivamente cuando uno observa videos de medios de comunicación alternativos y observa imágenes e información y noticieros de medios de comunicación alternativos sobre lo que está sucediendo, puede observar claramente que el uso de la fuerza desproporcionada de parte del ejército israelí es total, ¿verdad? Contra población civil, contra jóvenes, contra muchachos de colegio que protestan simplemente porque los tienen viviendo condenados a un régimen de apartheid y a un modelo en el que nadie quisiera vivir, ¿verdad? Y no existen los derechos humanos. Muchas gracias, Jorge Barrientos, coordinador de cátedra del Medio Oriente de la Universidad de Costa Rica. O sea, se espera van a profundizarse más bien la construcción de asentamientos en Israel. Sí, las tensiones van a continuar. Creo que lo único que podríamos decir que ha sido positivo ha sido la condena de la comunidad internacional, la condena de muchos países a nivel internacional, y también pues podría ser positivo que la Organización de Naciones Unidas tajantemente le ha llamado la atención constantemente, ya han sido varias veces al gobierno de Netanyahu para que detenga la política de apoyo a los asentamientos. Así es. Gracias, Jorge Barrientos. Vamos a una pausa y ya venimos con los deportes. Uno de los personajes de los animados japoneses más queridos por diferentes generaciones, Astro Boy.